Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. Los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México discutirán el proyecto entregado por el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Y de él saldrá la primera constitución del siglo XXI, que es la primera constitución de la Ciudad de México. ¿Necesita esta gran metrópoli de una constitución? Es algo tan importante. A veces la gente dice, ¿para qué otra constitución si la que tenemos, que es la de México, no la respetan? Por dos razones altísimas. Primero, porque el hecho de tener una constitución en la Ciudad de México, por vivir en la Ciudad de México con las características de la sociedad capitalina, nuestra constitución será más avanzada incluso que la federal. La federal ha venido para atrás. La nuestra retoma toda la experiencia positiva de los últimos 20 años y la proyecta a 20 años a futuro, con derecho a la prosperidad, con derecho a un buen gobierno, con derecho al cuidado, a una renta básica, a un empleo y un salario digno. Una carta de derechos impresionante. La participación ciudadana es de primera importancia. Es por ello que en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se propone la figura de revocación de mandato. Así, los habitantes de esta ciudad podremos decidir si nuestros gobernantes continúan o no en su cargo. ¿Qué opinan al respecto los diputados constituyentes? La ciudadanía elegirá a alcaldes, alcaldesas por 3 años, a diputadas, diputados por 3 años, y a los 3 años puede aplicarse la revocación del mandato, incluso antes, pero en el entendido de que si gobernó bien, se queda, si no gobernó bien, se va. Fuiste un buen legislador porque atendiste a la gente, no solamente parlamentariamente, haciendo buenas leyes, votando correctamente con base en el interés general, sino además hiciste gestión para que la gente se le garanticen sus derechos, te quedas, si no, te vas. Las personas en pobreza extrema ocupan un lugar primordial en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Es por eso que en su artículo número 12 se establece y se propone otorgar una renta a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Se tendrá derecho a una renta básica, es decir, todas aquellas personas extremadamente pobres, todas las personas que no tienen ni para comer, se comienza por toda la población más pobre, tendrán derecho a una renta básica, de tal manera que ya nadie en la ciudad estaría en condiciones de pobreza extrema. Eso se erradica desde el día 1 que entre en vigor, porque se calcula, y tenemos los cálculos ya hechos, que se llevaría el 5.5% del presupuesto inicial. El artículo número 15 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México propone ampliar los derechos laborales establecidos en el artículo 123 de la Constitución Federal. Así, los asalariados tendrán al menos 20 días de vacaciones al año y no deberán de trabajar más de 40 horas a la semana. No va a haber desempleo. Cualquiera diría, oye, estás exagerando, y puede ser una utopía. Si se ve integralmente el documento, que estamos también atendiendo toda la potencialidad económica de la ciudad. Por ejemplo, tenemos un turismo con una veta de potencialidad desaprovechada. Tenemos muchas otras ramas. La propia economía agrícola es algo importante. La política de vivienda, la política urbana se prestará a que haya más empleo en la ciudad y pueda haber incluso oportunidades de un salario mejor remunerado. En el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se establece claramente que se debe combatir la corrupción. Es por ello que la Ciudad de México contará con su propio sistema. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
¿Cuáles son sus atribuciones? Se crea un sistema nacional anticorrupción muy semejante al federal, pero con plazos y metas muy inmediatas, pero además con sanciones más severas. No tanto porque la severidad de la pena vaya a influir, sino porque pensamos que en la Ciudad de México debemos de proteger. Yo creo que el tema de la inseguridad es uno de los lastres más pesados y se tiene que atacar por todas las vías. ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes, de los grupos parlamentarios en referencia a la posible despenalización del uso de la marihuana? Es verdad que está consagrado a la Federación en el tema de la ley de salud, que es la primera que tendríamos que revisar. Yo creo que ese debate también hay que darlo nacionalmente. Se está dando, de hecho, en la Federación. Yo me esperaría a que eso se resuelva nacionalmente. ¿Por qué? Porque no queremos dar motivo ni mínimo para que alguien pueda ir a controvertir nuestra Constitución. Son varios los grupos en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México. ¿Cómo quedarán sus derechos reflejados en la Carta Magna de esta ciudad? A cada sector de la población, desde los bebés, la niñez, la adolescencia, la juventud, los hombres, las mujeres, las personas indígenas, las personas migrantes, los adultos mayores, las personas de la diversidad sexual, todos tenemos derechos ahí y todo se estipula en una carta de derechos exigibles. Todo eso beneficia y ayuda, sin duda alguna, a la población. Todo se constitucionaliza, llamémosle así, todos los derechos, todos los avances que actualmente tiene la Ciudad de México se constitucionalizan para que gobierne quien gobierne, esas políticas sean permanentes y de largo plazo. La Ciudad de México es verde y a través del proyecto de constitución de la Ciudad de México lo seguirá siendo. ¿Qué se plantea en temas de medio ambiente? Todo el Distrito Federal o toda la Ciudad de México, el 56% es suelo rural, es área verde, y el suelo urbano es el restante. Este suelo de conservación se divide, tiene varias divisiones. El protegido, en lo que es una reserva protegida, ahí se hace una planeación para el desarrollo y la protección de esa reserva, pero también se establece el área de suelo rural, donde se puede producir alimentos que a su vez salgan más económicos para la ciudadanía, para la población capitalina. Pero también tiene una visión metropolitana. Esta visión metropolitana calcula de dónde viene, por ejemplo, el aire contaminado, para que también en el cuidado a la naturaleza se vea la protección del medio ambiente. Con el cambio de Distrito Federal, la Ciudad de México también cambia nuestro gentilicio. ¿Cuál proponen los diputados constituyentes? Citadinos, algo así. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.